Sintonía en este caso de el apartado que tenemos con el amigo Pablo de Lucas, nuestro amuznao. Pablo, Tifawin. Sí, fue bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien, aquí estamos ahora controlando un poquito porque nos llega muy fuerte, la señal que nos llega es muy alta. Vamos a ver si la bajamos un poquito nosotros aquí. Bueno, cuéntame un poquito, feliz año, antes que nada. Feliz año. Y hoy día de Alzar, de lluvia en la guerra. Sí, está lloviendo para allá, ¿no? Sí. Pero bueno, parece que estamos en invierno, ¿no? Sí, bueno, y además que en lo que nos hemos recuperado, fíjense ustedes, dicen que en tan solo lo que ha llovido entre noviembre, diciembre y estos días de enero, se ha acabado con 12 años de sequía. Tremendo eso, ¿eh? Sí. Muy Bueno, bien. bueno, Vamos a tocar el tema hoy de los alzados y de los acuerdos del Cabildo de Tenerife. muy bien. Poquita gente sabe que los acuerdos del Cabildo recogidos magistralmente por Elías Serra Raffles, que fue un documentalista del siglo pasado, que recogen el volumen 1 desde 1497 a 1507 y en el volumen 2 de 1508 hasta 1513 los acuerdos del Cabildo de Tenerife, que entre otras cosas, Mm, aparte de los temas referentes a la miel, al trigo, la carne, el pescado, en fin, lo mm, cotidiano de toda una isla, sí, se ocupó principalmente y en los primeros años, sobre todo, del problema para ellos de los alzados guanches. Los alzados guanches. sí. Los alzados guanches que constituyeron, como después veremos de forma exhaustiva, constituía, bueno, pues una amenaza absoluta, ¿no? Bueno, decirte que el primer cabildo de Tenerife se constituyó y se celebró en la casa del adelantado, la primera casa adelantado Fernández de Lugo, Mm, en la villa de arriba de la laguna, que está junto a la iglesia de la Concepción, sí. un 9 de julio de 1497. Ujú. Bueno, pues este es el personaje. Este personaje, un poquito hablando antes de pasar a la siguiente reunión del Cabildo, hay que decir que fue, bueno, conquistado, como todo el mundo sabe, y esclavista, Sí. que llevó a cabo la conquista de La Palma, primero de Gran Canaria, de La Palma y después de Tenerife, bajo los auspicios de los Reyes Católicos, ¿no? Ujú. Pues bien, este hombre, el Fernández de Lugo, casó con la ninfómana y cruel Beatriz de Bobadilla, ¿te acuerdas? Sí. Esa Beatriz de Bobadilla que tiene una torre del conde en La Gomera. Casó en 1498 y estuvo casado con ella hasta 1503, ¿no? Sí. En 1503 esta mujer fue llamada a la corte, a Madrid, y porque resulta que estaba acusada de la ejecución de un aristócrata llamado Hernán Muñoz, Ujú. y en 1504 murió extrañamente. Hay que decir, por si alguien no lo sabe, que Beatriz de Bobadilla fue la amante de Fernando el Católico, Sí. y esta fue la razón por la que fue enviada a La Gomera por la reina Isabel, Fue un poquito como, debido a los celos que tenía sí, desterrada, ¿no? desterrada. Pues Sí. bien, en 1502, ya viviendo en La Laguna con Fernández de Lugo, fue la que se ocupó de la represión de los alzados que se refugiaron en el Roque del Conde o Roque de Ajillo, Ujú. Ajillut, en Tamasic significa el temerario, el enloquecido, el Mensei Chazagua, y que se había reunido junto a numerosos alzados guanches en el sur de Tenerife, en la parte de Adeje. Bueno, esto fue la que hizo la represión contra estos alzados guanches, que quedaron bastantes grupos numerosos de alzados, ¿no? Sí. Incluso en el barranco de la Gambuesa, en Fania, hay constancia de una rebelión que se produjo hacia 1514, ¿no? Ujú. Por lo tanto, esta es un poco la biografía de estos dos personajes, Fernández de Lugo y Beatriz de Bobadilla. Decir también que Fernández de Lugo murió en 1525, parece, según fuentes y crónicas, envenenado por su hijo Pedro, el segundo adelantado, Pedro Fernández de Lugo, Ujú. que era capitán general de Berbería, cuando se hacían las razias a la zona continental de Berbería para coger esclavos. Esto lo hizo desde 1509 y
A la muerte del padre, sospechosamente, en 1525, es nombrado gobernador de Tenerife y La Palma, y además de eso, tuvo enfrentamientos con su madrastra Juana de Macier, la última esposa de Fernández de Lugo, ¿no? Sí, Ya te puedes imaginar por qué. sí, sí, Motivos de herencia y motivos claro. de ambiciones personales. La segunda reunión del Cabildo de Tenerife se produjo en la parroquia matriz de la Concepción de la Laguna, en la que todavía no era lo que era la iglesia actual, ¿no? Sino era Sí. una parroquia pequeña, ¿no? Ujú. En años sucesivos a 1497. Y aparte de esta parroquia, en algunas casas particulares de los regidores, los escribanos y los miembros del cabildo. Bueno, decirte que el cabildo estaba constituido por el gobernador, que era Lugo, 6 regidores, 2 jurados y un escribano mayor. Esto es importante porque era, bueno, la primera célula, vamos a llamarlo así, Del de lo que fue el gobierno. cabildo, ¿no? Sí, del Tiempo, gobierno cabildicio. Exactamente. Algunas sesiones se celebraron en Santa Cruz, muy poquitas, e incluso una, esto es poco conocido, que se celebró en la Arrautaba, o sea, en la Arrautaba, en Sí, Tauro. Hubo alguna en la Arrautaba. Después, a partir de 1507, del 22 de octubre de 1507, las reuniones del Cabildo se hicieron en la ermita de San Miguel, en la plaza de abajo, en sí. la villa de abajo de la laguna, que fue construida en 1506, ¿no? A Ujú. partir de ahí, pues ya se siguieron sucediendo las diversas reuniones del Cabildo. Bueno, los acuerdos del Cabildo tenemos constancia por los testigos de Espinosa, cronistas como Espinosa, 1597, Núñez de la Peña, en 1676, y Viera, en 1772. Bueno, el principal problema en ese momento, a principios del siglo XVI, finales del siglo XV, eran los guanches alzados. Los guanches alzados, que eran numerosos y que se habían refugiado en las montañas, los barrancos y los riscos, y que se negaban a la esclavitud. Y recibían, esto es importante, Isidro, Sí, el apoyo de los guanches libres, o sea, sí. los que no eran esclavos, Como la y que resistencia, daban ¿no? Ujú. exactamente la resistencia. Los partisanos, ¿no? Sí, exacto, Entre exacto. comillas. Gente que se echaba al El apoyo monte, se que... echaba a la naturaleza Exacto, buscando el exacto, amparo y fuera del alcance exacto. de las normas y reglas que Las obviamente en esa normas. época eran, como bien dices tú, de esclavitud, ¿no? Se oponían en absoluto a integrarse en la nueva sociedad colonial y tenían el apoyo de los guanches libres que daban a su vez a sus hermanos de raza alzados, claro. Sí, sí. Esto, pues constituía uno de los problemas más gordos, ¿no? Más grandes que tenía el cabildo, ¿no? Consecuencia de esto, hay un acuerdo del 26, todavía a final del siglo XV, Isidro, un acuerdo del 26 de enero de 1498, que te voy a leer literalmente, que decía: primeramente ordenaron y mandaron que a cualquier persona que se le probase que esclavo alzado esté en su hato y le diese de comer, y no lo tomare, estamos hablando en castellano antiguo, Sí, que se busque al dicho esclavo a su costa, y que si no pareciere, que lo pague al dueño del dicho esclavo. O sea, que le exigían que los esclavos que se habían fugado y que no lo habían denunciado tenían que pagar al dueño, porque el sí, dueño recibía un perjuicio económico. sí. Este fue el acuerdo del 26 de enero de 1498. Después, en mayo de ese mismo año, el 14 de mayo de 1498, aquí ya la cosa es más cruda. Fíjate tú lo que dice, literalmente. Ordenaron y mandaron que cualquier esclavo que tuviera a otro escondido y se le probare que le diere de comer, que le den 100 azotes, que le den 100 azotes y le echen fuera de la isla. O sea, estaba condenado a la pena de los 100 azotes y además desterrado de la isla, echarlo fuera, ¿no? Sí, Es así, bueno, que hubo guanches libres que evidentemente se oponían a estas medidas drásticas que tenía el cabildo con los alzados guanches,
Ujú. Y entre ellos hay que citar, a partir de 1512, la represión se agudizó. Había una serie de medidas del gobernador y el cabildo, con las escasas tropas de guarnición militar que había, no había muchas tropas de guarnición militar, y son los casos de, por ejemplo, estos juanches libres que defendían a los alzados, de Leonor Morales, de Tacoronte, Ujú. Andrés de Güímar o de Llerena, que es un apellido todavía vigente en Güímar, y después don Enrique de Anaga. El don, hay que explicarlo, era el tratamiento que se le ponía a los hijos de la nobleza, o sea, si eran hijos de Mensei, que en este caso era hijo del Mensei Venerado II de Anaga, ¿no? Pues bien, este don Enrique de Anaga estuvo preso en la cárcel de La Laguna en 1508. Bueno, decirte que la primera cárcel que hubo, hay constancia, y esto fue como ya veremos después, en un acuerdo, en la calle Viana, en una de las casas particulares que te dije antes, ¿no? En 1502. Sí. Anteriormente, la cárcel se trasladó a lo que son hoy en día las casas consistoriales del Ayuntamiento de La Laguna y a la casa del corregidor. Estos fueron, curiosamente, las cárceles que en ese tiempo había, que eran verdaderas mazmorras, ¿no? Ujú. Eran verdaderas mazmorras para tener confinado a los guanches, ¿no? Sí. Después hay un acuerdo del Cabildo que son las capitulaciones, ¿no? Las capitulaciones, la 11, la 12 y la 14, de finales de 1513, estamos hablando de la segunda decena del siglo XVI, y que envían al Consejo, el Consejo de la Isla, o sea, el Cabildo, envía a la reina Juana la Loca, o llamada Juana de Castilla, ¿no? Sí, sí. Famosa. Suplicando, sí, famosa Juana la Loca, suplicando que tomara control de la situación porque había numerosos alzados guanches en Tenerife, en la isla de Tenerife, que es lo que le preocupaba a esta gente, ¿no? O sea, tenían un problema gordo con estos alzados guanches, ¿no? Y estas capitulaciones, un poquito para abreviar, porque es largo Sí, claro. lo que es la, el texto de estas Sí. capitulaciones, decía entre otras cosas, otro sí, que es un tratamiento de a su majestad, la reina y tal, otro sí, muy poderosa señora, en esta isla hay más de 600 personas guanches naturales de dicha isla, en que habrá más de 200 hombres de pelea, poco más o menos, que están refugiados en campos, en montañas, cuevas, riscos, no queriendo vivir en casas particulares de los regidores y escribanos, ¿no? Pues bien, en estas capitulaciones tenemos ya lo que hay, o la represión que se hacía con respecto a los alzados, ¿no? Ujú. Después tenemos otro acuerdo del Cabildo, todavía a final del siglo XV, el 27 de julio de 1499, en la que ya hay una persecución activa por parte de las cuadrillas organizadas de los guanches alzados que rehúsan someterse a la esclavitud personal. O sea, había cuadrillas que perseguían, ¿no? Que perseguían a los guanches alzados. Estas cuadrillas recibían una indemnización o una especie de premio de recompensa de unos 1000 maravedíes que valían a unos 100 euros más o menos, ¿no? En la moneda al cambio, ¿no? O sea, lo que tenía lo que era ahora mismo o sea, en ese momento la Sí. equivalencia, ¿no? Sí. Y después, ya a principios del siglo XVI, en 1502, el 25 de noviembre, con respecto a los meseyes que estaban, pues, a los alzados de Adeje, había 4 guanches jorro. La palabra jorro Sí, ¿qué significa significa? libre, libre. Libre. Jorro significa libre. Es una palabra que viene del árabe, jurría, que significa, bueno, es una palabra castellana cogida del andaluz y que significa el libre, el que es libre, ¿no? Por tanto, estos guanches jorros, estamos hablando en el acuerdo del 25 de noviembre de 1502, Sí. eran de Tacoronte, eran 4 guanches de Tacoronte
Sí. que estaban reclamando la libertad de don Pedro Díaz o Pedro de Adeje, era hijo primogénito del Mensei de Adeje, don Diego de Adeje, y que estaba preso equivocadamente en la calle de la cárcel, en la cárcel de la calle Viana, como te Ujú. dije antes. Pues bien, estos cuatro guanches estaban en contra de los alzados que estaban refugiados en la Adeje y que decían que don Pedro de Adeje no tenía culpa de los alzados, sino que había que ir contra los verdaderos culpables que estaban en la Adeje. Sí. Esto ya indica lo que los movimientos que había en aquel tiempo, ¿no? Con respecto a este asunto, ¿no? A los asuntos de los alzados, ¿no? Sí, claro, claro. Por tanto, lo que hay en cuanto a las capitulaciones, este documento que se envió a la reina Juana de Castilla o Juana la Loca, son muy significativos. Te voy a leer un par de fragmentos porque es muy largo la capitulación Venga. y te leo, por ejemplo, porque si los guardan algunos pastores que no sean guanches, se los roban, porque así lo hacían entre ellos en el tiempo que eran infieles y así lo tenían por estilo. Quiere decir que los guanches tenían por costumbre el robo de ganado entre ellos, Sí, pero era lucha abierta, como sí. ya hemos explicado otras veces. Lucha abierta quiere decir, había problemas entre el mencellato de Weimar y el mencellato de Taoro para robar el ganado, pero lo hacían en lucha abierta, ¿no? Y el que ganaba, pues se llevaba el botín del ganado, ¿no? Por Sí. eso decían, y ahora lo que hacían los guanches alzados era recuperar, simplemente recuperar a los colonos el ganado que los colonos habían robado a los guanches. Por tanto, en realidad no era un robo, era un poco recuperar el ganado que habían quitado los colonos a los guanches. Y por eso dicen textualmente, hurtan a sus amos del ganado y guardan y danlos a los otros guanches libres. ¿Mm? Ujú. Huyen, andan alzados 5, 7 o 6 años entre los libres, porque como todos son de una misma nación, acógense y encúbrense unos a otros. Claro. Fíjate Ujú. tú, el sentimiento de solidaridad que había y la capacidad de ayuda, ¿no? Que tenían entre ellos, ¿no? Sí. Y aparte de eso había un problema porque también había desterrados, indígenas desterrados de La Gomera, de la isla de Madera o de Madeira, que era una isla portuguesa en la que había esclavos guanches, y en la isla de Gran Canaria. Los mandaron allí los echaron de esas islas, los echaron y los mandaron a Tenerife. Sí. Entonces, Cabildo se preocupó mucho porque al llegar a Tenerife, dice textualmente, los mandaron echar y desterrados porque no se podían valer ni remediar entre ellos. Y muchos de los dichos guanches desterrados de otras partes, o sea, de La Gomera, Madera y Gran Canaria, Ujú. se han venido a esta isla y tienen muchos ganados y los dichos vecinos y moradores se les han disminuido. O sea, ha habido un aumento del ganado de los guanches alzados y la disminución del ganado de los colonos. Entonces, aquí viene un fragmento de estas capitulaciones Ujú. que dice clarísimamente el temor que tenía el cabildo a que hubiera una revuelta, ¿no? Sí, Como la claro. que antes hablamos en los bancos de la Gambuesa en Fania, ¿no? Y Ujú. dice textualmente, venir alguna gente extraña a esta dicha isla, habiendo como hay de los dichos guanches 200 hombres de pelea dispuestos a criados en la tierra, y siendo como son nuestros enemigos, porque les tomamos la tierra, ellos mismos nos podrían hacer mucho más daño, porque 200 hombres de ellos, con los que más se van acrecentando cada día, y en tierra tan áspera como esta, Sí, harían mucho daño casi irreparable. claro, es que tenían Esto conocimiento de es la tierra, claro. impresionante, ¿no? Sí, Impresionante, sí. entonces, estas capitulaciones que le rogaron, porque es un ruego a la monarquía para que actuara, ¿no? Porque Sí. había muy poca munición militar. Y después, en otro epígrafe del mismo capitulación, dice, otro sí, muy poderosa señora, muchos esclavos guanches, negros e moriscos, estamos hablando de gente que estaba ya en los ingenios de azúcar, Sí. de los vecinos y moradores de la dicha isla, se han huido y ausentado e huyen de cada día, se han andado y andan por las sierras y montañas,
un año, es 2, es 4, es 5, es más tiempo, que jamás los han podido ni pueden tomar porque la tierra es muy áspera. Imagínate tú, pues ya Sí, lo que ya. estamos hablando, ¿no? Bueno, pues... Estos son un poquito la síntesis, el resumen de estas capitulaciones, ¿no? Bueno, ujú. la laguna, en aquel tiempo, la vía de arriba, estaba a orillas de lo que era el lago, el famoso lago que da nombre Sí, a la ciudad, ¿no? el de los Había un mosquitos. lago, por eso se llama Aguere, Sí, Eguereu significa lago o sí, laguna, o laguna. que era el abrevadero de los ganados, Ujú, de los guanches, de la zona de Anaga ujú. y de Tegueste. Todos los guanches Bien. los ganados iban a brevar a esa laguna, que estaba, ya digo, a orilla donde hoy en día está la villa de arriba, la Sí, parte de la iglesia de la Concepción. sí, Y para correcto. terminar un poco, decir como dato también de estas capitulaciones una cosa muy curiosa. Dime. Decía que la laguna tenía, dice textualmente, el servicio que se hace en la iglesia de esta dicha villa aún no es para una aldea de 50 vecinos. O sea que estaba diciendo que la laguna tenía en aquel tiempo 50 vecinos nada más. Ujú. Algo sorprendente, ¿no? Sí, Dando esta dicha isla como da tantos diezmos de primicias que la dicha isla de Gran Canaria. Estaba diciendo que se estaban dando pocos recursos a Tenerife y que se estaban dando más recursos a Gran Canaria. claro. Fíjate tú, ya hay un atisbo Sí, de pique de insular. enfrentamiento insular. Sí, pero claro, pero Curioso. tenía su lógica porque Gran Canaria fue mucho antes, digamos que introducida en el Estado, en la corona Exactamente, de española y lógicamente pues tenía ya más, exactamente. el organigrama social de la península lo tenía más organizado, ¿no? El de Claro. España y claro, no tenía los Sí, alzados que teníamos aquí. claro, es que ellos decían, en la capitulación dice que siendo Tenerife la isla más poblada y mayor que la isla de Gran Sí, Canaria, ¿cómo es que Gran Canaria tiene más guarnición y tiene más prebenda que sí. la isla de Tenerife? Bueno, bueno, pues ahí estamos. Bueno, Bueno, con respecto a la población que había en Canarias, hay un dato muy importante que poca gente conoce, que es el inquisidor López de Tribaldos, sí. que en 1504, que ya estaba funcionando la Inquisición, realizó un censo que determinó la existencia, como mínimo, y sin contar algunas poblaciones dispersas, montañas y barrancos sin control, ¿no? Más o menos, de 1.200 familias indígenas, fíjate tú, Así 1.200 que familias indígenas en, del genocidio no de la... existió. Exactamente, ahí está. De 1.200 familias indígenas en toda Canarias, Sí. que vivían sin mezclarse con los invasores castellanos y colonos portugueses, manteniendo sus costumbres y creencias, bueno, está Ujú. claro, suponiendo como mínimo, unas 4.000 personas. Bien, bueno, pues. Incluso después hay autores como Antonio Tejeda y González Antón, Ujú. que en 1981 matizan este dato lo tomé de unas fuentes, y dicen que la población indígena canaria podría ser sensiblemente mayor, teniendo en cuenta que este censo no se tuvo en cuenta a las familias mestizas. O sea, aparte de las familias indígenas puras, que no se Sí, mezclaban, que estaban viviendo en los riscos, las montañas y en las cuevas, sí. había familias mestizas que era el casamiento de mujer indígena con europeo, Ujú. Perfecto. sobre todo, sobre todo portugueses, porque con castellanos poco. Muy bien, Y es lo que te pues puedo decir de esto. bueno, pues nosotros sí, ya te cumplimentamos también nuestro periplo en el día de hoy, pero en cualquier caso muy interesante. Todo está oficialmente documentado, así que si ustedes acceden al fondo Sí, de historia que existe en el Cabildo o también en Jewick o Hewick, como quieren, ahí lo pueden encontrar también. sí. Y bueno, incluso hasta en la propia, ustedes lo buscan en internet y hay mucho escrito, O hay mucho sea, trabajo. que que la desaparición de los guanches, el genocidio, que no quedó ni uno vivo y tal, eso no es cierto. No, claro. Ya digo, ya otro día hablaremos de la prevalencia de la lengua guanche en el siglo XVI, en el siglo XVII, que hay datos importantísimos. Gente que hablaba guanche todavía a mediados del siglo XVI, Sí. sin saber castellano. Hay datos Ay, auténticos quién consiguiera ese pues, catecismo eso, bilingüe que Viera dice que existía? eso, eso, eso es lo que está ahora mismo A ver si pendiente y cuando que viene está en el ahora que na- viene el Papa, vamos a pedirle al Papa que está que nos todavía deje que nos deje que está hurgar en el todavía Vaticano.
O En en la Biblioteca del Sevilla, o Vaticano en hay un Sevilla. documento. Bueno, como siempre un placer, nuestro amusnado Pablo de Luca, muchísimas Perfecto. gracias. Vale, Tanmir, Ajul, Tanmir, Ajul, Ajul, Airtel Lil. Ajul.